El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 29. La cabaña de Ellie Lange estaba a las afueras de Staton, un último puesto fronterizo antes de que la aldea diera paso a las oscuras montañas. El paisaje que rodeaba la casita era extraño, con enormes socavones y lugares donde las cosas estaban desnudas y muertas. Incluso el jardín era raro, pensó Elizabeth, con una de las partes descuidadas y otra cubiertas de roca negra y tierra desprendida. Mientras caminaba por el sendero con Polly y Visander, Elizabeth se sentía nerviosa. No era algo a lo que estuviera acostumbrada, no a aquella sensación inquieta y nauseabunda. Nunca había conocido a nadie que conociera a su madre. Will no contaba porque mentía sobre todas las cosas. Habría deseado que Catherine estuviera allí para poder darle la mano. En lugar de eso, cerró los puños. Polly agitó el llamador de latón de la puerta pintada de azul y apareció una ama de llaves de rostro severo, vestida de negro, con el cabello grisáceo recogido detrás, en un estricto moño. «Señora Thomas». Polly saludó a la ama de llaves y le ofreció la cesta que había llevado con su paño de algodón. «Venimos a ver a la tía. Hemos traído una canasta». La señora Thomas no miró la cesta con su ofrenda de productos horneados. «Hoy la señora Lange no está bien. Puede que se despeje». Eso no disuadió a Polly. «Esperaremos a ver». La señora Thomas no parecía estar de acuerdo, pero se apartó de la puerta. «No soy yo quien va a perder el tiempo». «Gracias, señora Thomas», dijo Polly, y Elizabeth la siguió a la sala de dibujo. La habitación tenía una chimenea con una rejilla ornamentada, papel de pared verde, molduras y rodapiés. El espacio estaba ocupado por varias butacas con reposapiés y un sofá, y pesadas cortinas de terciopelo cubrían sus grandes ventanas. Visander entró el primero y probó la puerta y las ventanas, comprobando la seguridad de la habitación con la economía del movimiento que Elizabeth asociaba con Cyprian. Después se detuvo, en guardia, junto al sofá, vigilando ambas salidas. Elizabeth se sentó con cuidado en el sofá, a su lado. Polly le mostró una sonrisa. «No es muy diferente de cuando tu madre estuvo aquí». Elizabeth la miró. «¿Estuvo aquí?» «En esta habitación, al otro lado del pasillo», dijo Polly. «La última vez fue hace casi 10 años. Dio a luz aquí, en esta casa». No había que ser un genio de matemáticas para hacer la cuenta. «Y después me abandonó, como a mi hermana», dijo Elizabeth. Para su sorpresa, Polly asintió. «Fue mi hermano quien la ayudó a encontraros a un hogar a ambas. Trabajaba en la casa de un caballero, el señor Kent. Él y su esposa querían niños, alguien a quien criar. Eran demasiado mayores para fingir que erais sus hijas, así que accedieron a decir que erais sus sobrinas». Elizabeth miró la habitación. Tenía la sensación de que debería recordar aquel lugar, pero no era así. Pensó en sus tíos y en su acogedora casa en Hertfordshire. Nunca se habían apropiado del título de padre o madre y se habían mantenido en el más distante papel de los tutores. Su verdadera familia había sido su hermana. A veces, cuando eran pequeñas, Catherine había jugado a las mamás con muñecas. Recordaba a su madre. ¿Qué edad tenía cuando se separaron? ¿Era lo bastante mayor como para tener algunos recuerdos difusos? ¿Habría recordado aquella casa? Elizabeth miró al soldado del viejo mundo, alerta, en el cuerpo robado de su hermana, y sintió una fulgurante llamarada de rabia, porque Catherine debería estar allí con ella. «Voy a ver cómo está la señora Lange», dijo Polly. «Vosotras dos, esperad aquí». Elizabeth se levantó de inmediato del viejo sofá. No quería quedarse allí sola con Visander. Su presencia casi la repelía, así que salió al pasillo y se detuvo ante la habitación donde su madre se había alejado. La puerta estaba abierta. Como había crecido sin ella, en realidad nunca había deseado tener madre. Había pasado sus primeros años en Hertfordshire, trepando a los árboles y corriendo por los bosquecillos, jugando con ranas y grillos y conejos y nutrias, lo que la había mantenido totalmente ocupada. Sus tíos no le habían contado ninguna historia sobre su madre, solo le habían dicho que era una mujer de buena familia que había muerto al dar a luz. El ligero misterio había sido causa de habladurías. Cuanto más guapa se volvía Catherine al crecer, más insistentes se volvían los rumores. Elizabeth, a la defensiva, había insistido siempre en que su madre era una dama, pensando por los susurros y cotilleos que quizá no lo fue. En ese momento se imaginó a su verdadera madre. Había acudido a aquella casa para dar a luz, huyendo de Simon, y después había entregado a su hija a otra persona. Para protegerla, había dicho Will. Y a Elizabeth se le ocurrió de repente que ella era esa hija. Había estado allí antes, cuando era un bebé de cara roja. Su madre la había tenido en los brazos y después la había entregado a los brazos de otro. Había nacido allí, en aquella casa casi oculta entre las montañas. Se adentró en ella buscando fantasmas.
La habitación no era una sala de partos, ni siquiera un dormitorio. Era un salón matinal, uno bastante escueto, con una única mesa y 4 sillas. Tenía una ventana con una inquietante vista de una de las granjas de tierra desnuda del exterior. No había ningún lugar donde pudiera haber habido una cama. Elizabeth buscó algún rastro de su madre. No había nada. En mi opinión, tuviste suerte cuando te abandonó. Elizabeth se sobresaltó y se giró para ver a la señora Thomas en la entrada. Su rostro duro y arrugado era inescrutable. ¿Qué quiere decir? Al principio parecía que la señora Thomas no iba a contestar, pero lo hizo. Tenía una relación con ese niño que no era normal. ¿Niño? Will. Will había estado allí. A Elizabeth se le erizó el vello de los brazos. Lo tenía siempre encerrado. 6 o 7 años debía tener, dijo la señora Thomas. Era un pequeño muy bueno, pero ella lo trataba como un criminal. Lo ataba a la pata de la cama y cómo lo miraba, ¿Cómo qué? Una vez se soltó mientras ella dormía. Salió a ver al bebé. Es natural que un niño sienta curiosidad por su hermana. Se puso como una loca cuando se despertó y lo vio con el bebé. Ella... Bueno, cuanto menos te diga sobre eso, mejor. No era la historia que había esperado oír sobre la madre a la que no había conocido. La hizo sentirse inquieta de nuevo. Elizabeth se llevó la mano al medallón. ¿Cómo la había descrito Will? Lo recordó diciendo: me crió lo mejor que pudo. Le llevé un trozo de pastel de riñones y fue como si hubiera conseguido un amigo para toda la vida. Me seguía a todas partes, charlando, ayudándome con las tareas. Ni una sola vez se quejó de los moretones el pobrecillo. Y te diré una cosa. En aquella época un hombre rico se alojaba aquí con su esposa. Era una pesadilla para el servicio. Metía mano a las sirvientas, me metía mano a mí. Bueno, una lámpara se volcó en su habitación y se quemaron sus ropas y sus pertenencias. Se marchó al día siguiente. El niño nunca dijo nada, pero yo sabía que había sido él. Lo hizo por mí. Era un muchacho muy listo y leal. La ama de llaves terminó. Ella lo miraba como si quisiera matarlo y no tuviera el valor. Un sonido en la puerta hizo volverse a Elizabeth. Polly tenía una mano en el marco de madera. La señora Lange ha vuelto en sí, dijo Polly. Si vas a hablar con ella, será mejor que vengas ya. La estancia estaba a oscuras, con la sofocante quietud de la habitación de un enfermo. La pesada cortina de terciopelo ocultaba la única habitación del dormitorio, envolviéndola y cubriéndola. No le gusta la luz, dijo Polly en un susurro. Mantuvo la pequeña lámpara que sostenía medio tapada con la mano y la apoyó en la cajonera junto a la puerta, tan lejos de la cama como era posible. La habitación estaba en penumbras. Señora Lange, son las hijas de Eleanor. Han venido a verla, como hemos hablado. ¿Quién? Preguntó la señora Lange. Se le olvida, dijo Polly. Las caras, la gente, no os lo toméis como algo personal. Cree que es lunes cuando es viernes. A veces cree que está en un lugar de hace 17 años. Hizo un ademán para que Elizabeth y Visander se acercaran a la cama. Las hijas de Eleanor, te lo he dicho, le dijo a la anciana. La señora Lange era una mujer de unos 65 años, con ojos legañosos, el rostro lleno de arrugas y el cabello gris escapando del gorro de tela blanca. Estaba en el centro de la cama, con la cabeza apoyada en una única almohada. Miró a Elizabeth y a Visander. Eleanor, le dijo a Visander. Elizabeth sintió un escalofrío, como si el fantasma de su madre estuviera en la habitación a pesar de que solo era Visander, al que la luz de la vela le iluminaba el rostro de Catherine. Es un niño, dijo la señora Lange. ¿Qué? Replicó Visander frunciendo el ceño. Tu hijo, le dijo la señora Lange, va a ser un niño. Lo siento, le dijo Polly a Visander. Está confusa, vive sobre todo en el pasado, y tú eres la viva imagen de Eleanor. Es un niño fuerte y sano, dijo la señora Lange, y tu embarazo está muy avanzado. 8 meses. Will, pensó Elizabeth de nuevo. Está hablando de Will. Parecía que la anciana estaba reviviendo el pasado. Será difícil matarlo, dijo la señora Lange, pero has acudido a mí justo a tiempo. Elizabeth sintió agua fría bajando por su columna. ¿Matarlo? Preguntó. La señora Lange comenzó a convulsionar en la cama, sacudiendo la cabeza de lado a lado y moviendo las extremidades de un modo extraño. «¡Arventas! ¡Arventas, Fermaran!», exclamó. A su lado Visander dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo conoces esa lengua?» «Fermaran, Catarathalion», dijo la señora Lange. «¿Qué dice?», preguntó Elizabeth. «Eleanor», dijo la señora Lange, «está luchando.
Está luchando. ¿Quién está luchando?, insistió Elizabeth. El niño. ¡Oh, Dios! Eleanor. ¿Qué me has traído? Es demasiado fuerte, no puedo. Comenzó a hablar de nuevo en la lengua del viejo mundo. Dijiste que era una matrona, soltó Visander. Lo era, replicó Polly. Os lo he dicho, que sufre de ataques, no sé por qué. Elizabeth recordó lo que había dicho. Después del nacimiento de tu hermano, mi tía enfermó. No deberíamos haber venido aquí, dijo Visander. Esta mujer no puede ayudarte. No lo comprendo, murmuró Elizabeth. ¿Qué pasa? Intentó matar al niño, pero su magia era demasiado poderosa. Nada podía evitar que naciera, y el intento le destrozó la mente. Sus efectos tallaron la tierra. Puedes verlo fuera. Los grandes surcos en el paisaje, la roca desprendida como si el terreno se hubiera fundido, que nada hubiera crecido allí después de 17 años. Ella no puede ayudarte, su mente está rota. Sus dones curativos naturales la protegieron en parte, pero está atrapada entre el pasado y el presente. No puede hablar con sensatez. «Polly», dijo la señora Lange, levantando los ojos con la mirada despejada. Durante un momento fue como si se le hubiera pasado la fiebre. Parecía ella misma. «No pasa nada, señora Lange, soy yo. Estoy aquí con las hijas de Eleanor». «Las hijas de Eleanor», repitió ella. «Muéstrale el medallón», le pidió Polly a Elizabeth. Después del ataque y las convulsiones, Elizabeth se sentía reacia a mostrarle algo que pudiera perturbarla de nuevo. Se acercó con vacilación, sacó el medallón del interior de su vestido y lo levantó, pensando mientras colgaba de su cordón que la habitación estaba demasiado oscura como para que pudieran verlo. «Redland George me pidió que la buscara», dijo la niña. «Después de ver esto». «El medallón de espino», exclamó la señora Lange. «El símbolo de la dama». «Me dijo que usted me ayudaría», dijo Elizabeth, «que usted sabría qué hacer». La señora Lange la miró con sorpresa. Un segundo después, sacó su vieja mano de entre las colchas y la agarró con urgencia. «Debes buscar a los siervos», le dijo. «Tú eres la única que puede detenerlo. Debes encontrar a los siervos antes de que él te encuentre, a ti. Oh, la oscuridad caerá sobre todos nosotros». Elizabeth pensó en todos los siervos muertos a los que no había llegado a conocer. No podía buscar a los siervos porque ya no existían. Suponía que Grace y Cyprian seguían vivos, pero no eran siervos exactamente, y no dejaban de hablar de que no sabían qué hacer. Las palabras de la señora Lange llegaban demasiado tarde. Aquel viaje los había conducido a un callejón sin salida. La señora Lange no conocía las respuestas, ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo fuera de su habitación. Elizabeth la miró y le dio una palmadita en la mano con la que le agarraba el brazo. «No se preocupe. No tiene de qué preocuparse. Ya hemos evitado la venida del Rey Oscuro». La señora Lange soltó una risa enloquecida y demasiado estridente para la pequeña habitación. «¿Que habéis evitado su venida?», replicó. «¿Es que no has entendido nada? Ya está aquí». La ventana se rompió y Elizabeth se giró para ver un hocico negro, unos dientes como cuchillas en unas rugientes fauces, y casi sintió sobre ella el caliente aliento canino. Polly gritó y Elizabeth vio un remolino de oscuridad, un sabueso de sombra. Había atravesado la ventana, lanzando cristales por todas partes. Al momento siguiente, Visander tiró de las pesadas cortinas y se las lanzó a la criatura. Elizabeth lo vio rodando con la manta, que no dejaba de retorcerse, hasta que Visander agarró un fragmento de cristal y la apuñaló. Se oyó un lamento terrible y después se hizo el silencio. Polly y la señora Thomas estaban mirando a Visander estupefactas. Este se levantó y se sacudió el vestido delante de la aullante ventana abierta, con la silueta caída ante él. Para confirmar la muerte, tiró de la cortina que la envolvía. El perro de sombra estaba muerto. Una criatura horrible, en parte pesadilla, en parte perro. Los aullidos de otras bestias entraban por la ventana, como si estuvieran conectadas con su camarada caído. «Vendrán a esta casa, a menos que nos alejemos de aquí», dijo Visander. Polly negó con la cabeza. «Hay un sótano por el que tu madre se marchó la última vez», le dijo. «El túnel te llevará a la cima de la montaña». «Llévanos allí», le pidió Visander.